amigos? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, nos encontramos en Capilla del Monte en este segundo Congreso Mundial de Enigmas y Misterios. Estamos con Paul Hynek, quien es hijo de Joseph Dahlen Hynek, considerado el padre de la investigación científica OVNI a nivel mundial. Y para esta entrevista, bueno, se encuentra Andrea Pérez Simondini, que está de este lado. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, ¿qué tal, Johanan? Un placer compartir este congreso contigo, viéndote. Exacto, ¿no? Pues gracias. Y también, bueno, pues nos va a ayudar para la traducción y realización de esta entrevista Giorgio Piacenza. Giorgio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, gracias, Johanan. Es una gran oportunidad porque la gente tiene que enterarse de lo que está sucediendo en el mundo. Exactamente. Y de verdad que pues te lo agradecemos enormemente. Muy bien. Pues Paul, un gusto saludarte y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, Johanan. ¿Hablas poquito español? Sí. Pero esta entrevista la vamos a hacer en inglés para que no sea tan cansado, ¿no? Ok. Perfecto. Muy bien. Pues Paul, ¿cuál consideras al 2019 que sea la importancia y la trascendencia del trabajo de Joseph Allen Hynek? Oh, Paul, what do you consider? What is the transcendence of your father, Paul Allen Hynek, for today's world? Yes. So, interesting question. So, I think that my father made a distinction between studying UFOs and studying UFO reports. Interesante pregunta. Creo que mi padre hizo la distinción entre estudiar ovnis y estudiar reportes de ovnis. Because he was studying reports of UFOs, he decided that he could apply a scientific classification and came up with a classification system of close encounters of the first, second, and third kind, which still forms some of the foundation of our current study. Porque estaba estudiando reportes de ovnis, él descubrió la clasificación que aún se utiliza hoy en el estudio científico de los ovnis. Okay. Dentro de esto vemos que hay avistamientos y está la clasificación que, como bien lo acabas de mencionar, se ha venido utilizando. Al 2019, ¿podríamos agregarle más, a lo mejor algunos otros puntos dentro de esas clasificaciones? ¿Consideras que pueda ser así? Today in 2019, do you think we can add more details to this classification? Claro que sí. People have already added, I think, up to 9 types of close encounters, I think. And my father didn't think that he had all of the answers, but he had some of the first answers that were acceptable to the mainstream scientific community. Sí, claro que sí. Hasta en la actualidad ya se han añadido hasta 9 subcategorías o clasificaciones más a la original, pero mi padre creó la clasificación que fue aceptable a los científicos del tiempo, de esa época. Muy bien. ¿Andrea? No, y a mí me parece muy interesante, dado que estamos en una época de mucha revelación. Sí. Un poco pasado el tiempo, ¿qué piensas tú que tu padre hoy estaría haciendo respecto a toda la información que se maneja de la Armada, dado que él estuvo del otro lado del mostrador desde la parte oficial? ¿Cómo crees que reaccionaría hoy tu padre con todo lo que se conoce? Hey. How do you think your father would respond to today's knowledge about what's going on with the Navy, for example, because what he already knew? Yep. How would he react to what we know today regarding the U.S. Navy? What's going on? Yes, I think what's happening with the U.S. Navy is very interesting. Sometimes I find the most compelling evidence, let's say, of government secrets not to be alien bodies or pictures of crafts, but the behavior of the people involved. Why would the Navy say, we need help with making reports, and why would the Navy release videos? That's very perplexing. Sí, es algo muy enigmático. ¿Por qué la Armada, la naval, ahora pediría ayuda para hacer reportes, para que las personas hagan reportes? Esta es la parte que es, digamos, enigmática, ¿no? Más enigmática que las fotos. Es el comportamiento de la gente. Sí, o sea, más enigmático que las fotos en sí o las evidencias. Es el comportamiento de la gente. Sí. Sí. Muy bien. A través de la serie
que es del proyecto Libro Azul, vemos a un Joseph Dahlen Hynek muy de acción. Sí. Sube, baja, brinca, se pone al tú por tú con las autoridades Sí, militares. vemos una amiga rusa de mi madre, Ajá. que nunca existe. Ah, ok. Pero realmente, ¿así era Joseph Dahlen Hynek? Así como un personaje de acción que andaba por todos lados. Was Joseph Allen Hynek a man of action, of going, coming and going, so much dynamism as in the series that he's being portrayed? Yes, so I've never met anyone who traveled as much as my father. He went all over the world searching for the truth behind UFOs. Nunca encontré a una persona que viajara más que mi padre. Él viajó por todo el mundo, todo alrededor del mundo, buscando la verdad sobre los ovnis. In fact, he may have stayed at this hotel. De hecho, él podría haberse quedado en este hotel. Puede que se haya quedado en este hotel. En Capilla del Monte. En Capilla del Monte. Okay. Andrea. Sí, que bueno, conocimos cuando vino tu padre aquí a Argentina, él estuvo en Rosario y en la provincia de Mendoza, y él se llevó un caso muy interesante de la Argentina que tuvo que ver con una abducción de una persona que anunció la guerra de las Malvinas, y intervino todo el gobierno militar en esa época, y tu padre tuvo toda una serie de circunstancias que tuvo que intervenir la embajada de Estados Unidos para que pudiera tener un desarrollo, pero logró entrevistar al testigo y fue el primero. Después entraron los investigadores argentinos, así que damos fe que Joseph Hynek estuvo en la Argentina. Claro, qué interesante esto. Y nos damos cuenta, para usted que nos mira en estos momentos, que para Joseph Dahlen Hynek era muy importante también lo que ocurría en toda Latinoamérica, no nada más en los Estados Unidos. Okay. Interestingly, and this is very important for Joseph Allen Hynek, everything that took place regarding UFOs in Latin America was also very important, not just for the United States. Yes. No, he traveled to Latin America often. Sí, él viajó muy frecuentemente a Latinoamérica. Hace 3-4 años, Wikileaks publicó unos cables donde se daba a conocer que Joseph Dahlen Hynek, por encargo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, lo habían mandado a América del Sur a comprar todos los archivos de Brasil y de Argentina. ¿Qué sucedió? Porque al menos en esos cables no se tiene conocimiento qué fue lo que sucedió y a dónde fueron a parar y si es que los adquirió. ¿Tú sabes algo de eso? No. Él entendió. Okay. No, I don't know anything about this WikiLeaks release. No, I would like to see. No conozco nada acerca de estos liberación de información por WikiLeaks. Me gustaría conocer más. ver. Me gustaría ver, sí. Te los voy a hacer llegar para que es un cable del, no recuerdo el año, pero dice que vino acá a Argentina. Primero estuvo en Brasil y luego en Argentina y lo mandaron a comprar todos los archivos. No sé nunca de eso. Okay. I will give them to you, send them to you. Yes, he was sent to go to Brazil and Argentina to purchase all these files. Oh, see, that is emblematic of the UFO phenomena. There's always another big answer around the corner. Eso es emblemático del fenómeno OVNI. Siempre hay otra gran respuesta alrededor de la esquina, más allá de la esquina, sí, un poquito más allá. Okay. Andrés. Me gustaría, es una interesante pregunta, digamos, claramente tu padre no compró archivos, por lo menos de Argentina, en su momento, pero sí sabemos que hubo un caso que era conocido como el caso Yacanto, de una foto tomada por el capitán Gnotti, que le dedicó a tu padre la foto. Y nosotros hace muchos años que venimos buscando el negativo original de esa foto, y es una buena oportunidad para preguntarle si tu padre accedió a ese negativo original. Okay, he didn't buy the files Right. from Argentina. He Right. did not. But he took a photograph from a case from Chacanto. Chacato. Chacanto. ¿Y qué más dijiste después de Chacanto? Que la foto original, Ajá. Negative. el negativo, se lo dio a Joseph Hynek para que lo hiciera allá. Okay, so he obtained the original negative from this Chacanto case. No. Do you know I anything? don't know about that.
No entiendo. No La pregunta conoce es- acerca de eso. Entiendo, no conoce lo acerca- tengo. Ah, no lo tengo. Ok, Sí, no conoce acerca del caso. Ok, muy bien. Felizmente. Ok, ¿qué pasó con el archivo de Joseph Allen Hynek? ¿Qué sucedió después de que sale de la Fuerza Aérea? What happened with Joseph Allen Hynek's file record after he left the Air Force? So that is a long and frustrating story, again, where the answer is around the next corner. But I believe I have a handle on where that information is, plus the 12,000 missing APRO cases. Eso es una gran incógnita, algo más a la vuelta de la esquina que descubrir. Creo que muchos de los casos de APRO Yeah. están ahí. Aerial Phenomena Research Organization. Sí, Lorenzen, Jim and Carol Lorenzen. de Sí. los Lorenzen, de la pareja Lorenzen, sí. Una organización de investigación OVNI. That he would have this, they would have this You files. know, with Willie Smith. Yes, I know Willie very Smith. friends Yes. to your father. Yeah, UFO cat. Yeah, exactly. Sí, sí, sí. He's now take to the first the archives. What you say? Archives. Files. Yes. Archives, sí. También. Sí. Willie Smith, is, yeah. is possession to the fight your father. Some Yeah. of them. Okay. Sí, algunos los tendría Willie Smith. Los archivos estos de que estamos hablando los habría tenido Willie Smith. Claro. En la República Mexicana, en 1975-1976 ocurrió uno de los incidentes de encuentro de una avioneta de Carlos Antonio de los Santos Montiel con 3 objetos, 3 discos voladores que se le pegaron prácticamente en la panza. Se asegura que en esos momentos el presidente de Estados Unidos mandó a Joseph Allen Hynek a entrevistar a Carlos Antonio de los Santos Montiel. ¿Qué sucedió con la información? ¿Tienes conocimiento de eso? ¿Sabes quizá en qué terminó todo la entrevista tan larga que se asegura que fueron varias horas? I am sorry to sound like a broken record, but that is around the same corner that I'm still trying to get to. Sí, me disculpo de sonar como un disco rayado, pero tratamos de nuevo. Es otro misterio a la vuelta de la esquina. Así que no conoce sobre eso. Welcome to my world. Bienvenidos a mi mundo. Muy bien, Lourdes. Paul, yo quería saber, después de tantos años de estudio de tu padre, ¿cuáles fueron las últimas conclusiones a las que llegó? Porque a pesar de que se sabe de que era cercano a la hipótesis extraterrestre, dijo que él creía que el papel de la mente humana era importante en estos casos. ¿Qué nos puedes decir de el pensamiento de Joseph Allen Hynek en la ufología al final de sus días? What did Joseph Allen Hynek think in the end as conclusion of his research? Because we know that in the end he was also considering that the mind was important in this phenomenon. Yes. My father was comfortable after years of working with Project Blue Book in saying that there was a legitimate phenomenon. The provenance, where UFOs and aliens come from, is a much more difficult question. Sí, mi padre ya estaba cómodo al final de muchos años de investigación en afirmar que el fenómeno OVNI era legítimo y real. O sea, pero el origen de dónde venían estas inteligencias detrás del fenómeno, eso era una pregunta mucho más difícil. See, many people automatically assume that if there are UFOs, that they come from other planets. But as an astronomer, that's a very poor theory, my father felt. Muchas personas se conforman en creer que los ovnis vienen de otro planeta, pero como un astrónomo, para mi padre eso era una teoría demasiado simple o pobre. They would have to travel vast distances, tweak Einstein in the nose. We have very sensitive instruments to detect objects that enter and leave our atmosphere, and they show comfort in our Earth gravity and atmosphere. Entonces tendrían que poder, digamos, torcerle la nariz a Einstein y viajar distancias muy grandes, y ya dado que nosotros tenemos instrumentos de observación, deberíamos entonces detectar más esto. Y otra cosa extraña es que ellos, ¿cómo es que se sienten tan cómodos en nuestra atmósfera?
And so my father, towards the end of his research, believed, very similar to his close friend Jacques Vallée, that there was more to the phenomena than nuts and bolts of aircraft. Por eso, ya casi al final de su carrera, de su investigación, él junto con el investigador Jacques Vallée, su gran amigo Jacques Vallée, creyeron que había mucho más que el asunto de tuercas y tornillos, la parte mecánica respecto a los ovnis. As you were mentioning last night, Lourdes, there seems to be mental control. And my father called his book The UFO Experience because it's not just seeing a UFO, there's an overall deeper experience involved. Mi padre llamó a su libro La experiencia ovni, The UFO Experience, porque ya creía que había mucho más detrás de las experiencias, mucho más que el asunto mecánico de tuercas y tornillos. De solamente ver. De solamente ver Sí. Los objetos. See, and so he started thinking about other, and one problem I have personally is if aliens are from other planets and they could come here, I don't understand why they would. Uno de los temas que a mí me causa mucha curiosidad es que si los extraterrestres son de otros planetas, ¿por qué vendrían acá? Why would they come here? I do not believe that they need our water, they do not need our gold, I do not feel they are concerned about our nuclear capabilities, and they are not interested in our unique form of human love. Yo creo que ellos no estarían muy interesados en nuestras armas nucleares, no necesitan nuestro oro, no necesitan nuestra agua, tampoco nuestra forma de amar tan especial nuestra. We are a tiny speck of insignificance in a vast cosmos. Somos un pedacito insignificante en un cosmos inmenso. So, I don't know how they would come here, and I don't know why. But other theories, such as interdimensional, become much more interesting because we don't know how they would traverse the dimensions, but it relieves the challenge of engineering, and it explains why they would be interested in us. Ya la teoría interdimensional explicaría un poco más, tanto que cómo podrían quizás llegar acá, como para qué lo harían. So I have started doing, in a very exceptional or unique manner, research into extra dimensions. Por lo cual he empezado una investigación única, excepcional, respecto a las dimensiones extra. Sí. No, dentro de ese aspecto cabrían los contactados, las abducciones. No. I don't know how much I should say about this. It's very strange. Just say it in little pieces. So I become very interested in the substance of DMT, the most powerful psychedelic in the world. Ok. Me ha interesado la sustancia DMT, la sustancia psicodélica más poderosa del mundo, Because of the reports that people have of seeing what they feel are creatures or machine elves in another dimension. por los reportes que las personas indican cuando toman esta sustancia, de ver otras criaturas y gnomos, duendes, mecánicos. Yeah. So, in the name of science, I have started partaking of the substance to ask. And I did, and I've done several experiences, and I had a conversation with the entities there. Por lo cual, en nombre de la ciencia, he ingerido esta sustancia y he logrado tener unas conversaciones con algunas de las entidades que se han aparecido. It was an incredibly intense experience, and I felt a presence, kind of like Gaia, vaguely feminine, and I asked, are you the entities behind what we perceive to be UFOs? Tuve, por ejemplo, una experiencia que percibiendo a la entidad que llamamos Gaia, que era vagamente femenina, y le pregunté si es que esta entidad estaba detrás de lo que nosotros llamamos ovnis. The answer I received was, we cannot explain in a manner that you would understand.
La respuesta que recibí fue: no podemos explicarle de una manera que usted pueda entender. But what I thought was, I can understand no, so it sounds like there is some amount of yes in your answer. Pero lo que yo le dije es que puedo entender la palabra no, el concepto de no, y percibir que hay algo de sí en su respuesta. So I will, in the name of science, I will continue this exciting research. Por lo cual, en el nombre de la ciencia, continuaré con esta investigación tan excitante. Sí. Exacto. Andrea. A mí me mueve preguntarle que hay hoy en día mucha exploración sobre estos campos. Hay una corriente que estará encabezando Ray Santini, Ray Hernández, que explora estas cuestiones. Y está muy en boga, ¿cómo se dice para que se entienda? Está muy en auge el tema de la exploración de la conciencia, que todos los fenómenos paranormales derivan desde un mismo lugar, digamos, con la ingesta de esta sustancia. Pero ¿no contradice eso un poco al camino científico, fáctico que exploraba tu padre? It's becoming very popular, the study of consciousness, for example, through the free organization led by Ray Hernandez. And I wonder if this doesn't contradict the nuts and bolts approach. Yeah. ¿Sí? That's a good question. Well, but the nuts and bolts approach, my father found to be lacking in explaining this phenomena. La aproximación de tuercas y tornillos o mecánica, mi padre halló que era insuficiente para explicar bien el fenómeno. So it's not so much contradicting that approach, but in starting with that approach and adding another element to explain the phenomena of mind control or crafts that exhibit properties beyond our understanding of physics. No es tanto que contradice la aproximación científica de tuercas y tornillos, sino que como que le añade o complementa otro aspecto para poder entender tanto la física detrás de este fenómeno, más allá de las tuercas y tornillos, ¿no? Y como las experiencias que tienen las personas. Quería hacerle una última pregunta de mi parte. Uno de los casos que involucró al APRO con científicos del proyecto Blue Book junto a Jacques Vallée fue el estudio de un caso sudamericano muy famoso que era la explosión del ovni de Ubatuba de 1957 y se obtuvieron restos que el investigador brasileño Lago Fonte envió a Estados Unidos a través de los Lorenzen al APRO y los científicos del Blue Book investigaron la pieza. ¿Tienes conocimiento si tu padre intervino en la investigación del caso de Ubatuba? No. No. Disculpe. It's good answer for me. Sí, It's sí. very good. Yeah, in science, you don't always get what you want, but the experiment can be successful in either case. I'm certificate with the intervention Yes. of your father. En Yes, la- very good answer. Yes. En la ciencia no siempre uno obtiene lo que quiere, pero el experimento sigue siendo exitoso en ambos casos, se obtenga resultados que uno quiere o no. And I would like to say one more thing, if I can. I think there are two kinds of people in the world. Creo que hay dos clases de personas en el mundo. There are those who would rather have questions they cannot answer, Aquellos que preferirían tener preguntas que no pueden responder and those who would rather have answers that they do not question. y aquellos que preferirían tener respuestas que no cuestionan. Scientists are much more comfortable with questions they cannot answer and not merely grasping the best available answer and shoving it in. Los científicos están más cómodos con preguntas que no pueden responder y en vez de escoger una respuesta y exagerar con ellas a fondo, ¿no? So my father felt it was important to keep your eyes and mind open to the potential existence of a new phenomena, but then also not answer it too quickly. Por eso mi padre estaba contento
en preguntarse y estar abierto mentalmente al potencial de un nuevo fenómeno sin tratar de responderlo muy rápidamente. Sí. Ok, muy bien. Ahora, en cuanto a la serie de televisión, ¿qué ha dicho? No sé si hay algún pronunciamiento por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y qué opinión les ha merecido pues estos capítulos que han sido presentados. Regarding the television series, has the Air Force of the United States given an opinion about this to you? And what is your opinion about En general de la serie. in general Los about the capítulos. series, the chapters? I don't know of the Air Force's response. We haven't used any Air Force resources. Typically, the military will control the output of a project by allowing access to their bases and ships, but we did not need any. No he sabido ninguna respuesta de la Fuerza Aérea. Típicamente la Fuerza Aérea permite acceso a sus bases, pero no hemos tenido tampoco ese acceso. You don't have had that access to the bases. We did not need. We did not need that access. No hemos necesitado ese acceso, Sí. perdón. And as for the show in general, I think it is doing a good service to the UFO phenomenon. Yes, there is much dramatization, including the lesbian Russian spy who befriends my mother. Sí, en la serie, respecto a la serie, creo que está haciéndole mucho bien al tema ufológico, ovnilógico, a pesar de la dramatización, ¿no? Y como la espía rusa lesbiana que se vuelve amiga de mi mamá, que es una dramatización. But like the movie Close Encounters of the Third Kind, this is a piece largely of fiction. It has a true foundation, but as a work of fiction, it plays a valuable role in expanding the tent of the discussion about UFOs, more so than a factual representation would. Como los encuentros, en la película Encuentros cercanos del tercer tipo, esta también es un trabajo de ficción, pero juega un rol importante en ampliar la conversación sobre este tema. See, unlike documentaries. Ajá. A diferencia de los documentales. Ok. Es una serie basada en hechos reales, desde luego. Pero, ¿qué tanto, ahora en los capítulos, qué tanto hay de ficción y qué tanto hay de realidad? Ya nos mencionabas esta parte de la rusa espía, pero ¿hay otros elementos que no debemos de tomar en cuenta? Sí. How much in the series is about fiction and how much is the reality? Are there elements that we haven't noticed? Yes. So in the first season especially, each episode starts off with a real report of a case and the characters of my mother and father. But after a few minutes, it quickly goes into dramatized territory. Yes, los primeros capítulos son basados en hechos reales, pero rápidamente se desarrollan hacia la dramatización. And I work very closely with the writers of the show, and what we decided is that it did not have to be accurate, but it needed to be authentic. Trabajando con los escritores de la serie, decidimos rápidamente que no tenía necesariamente que ser muy preciso, ¿no?, lo que se presentaba, pero sí que tenía que ser auténtico. Sí. Ok, perfecto. También se habla dentro de todo este aspecto, ese vínculo directo que había de Joseph Dahlen Hynek con la mayoría de los investigadores en Latinoamérica. Se dice que accedió a documentación muy clasificada por diversos países latinoamericanos. ¿Tienes algo tú de información o de conocimiento de esto y hacia dónde apuntaba? No. Nada. No. Ok, ¿Andrea? No, que bueno, es que por más que sea una negativa, la que nos da para nosotros es una muy buena información, porque aquí en Latinoamérica, en Argentina en particular, al estar tu padre, se había tejido una gran conspiración con que tu padre se haya llevado gran parte de esos testimonios. Pero sí, lo que me animo a preguntarte es, toda esa herencia de trabajo de campo que llevaba tu padre con Will Smith y Virginio Sánchez Osejo en los últimos años, ¿quién lo heredó? ¿Quién continuó el trabajo ese o terminó con él?
Well, even though your reply is a negative one, that is in itself is a good piece of information for us, because the fantastic narrative, conspiracy narrative, was that your father had taken all these secret files from Latin America, and but what happened to the work that he developed with Will Smith and Virgilio Sanchez Osejo regarding Latin America? Well, I think Willie Smith has some of it. I know some other people have some of it. I think it has been dispersed, and I'm actually now trying to recollect that information, including information from Latin America. This is continuing the CUFOS. See, Yeah, okay. so I work with CUFOS, and I'm also now the chairman of the advisory board for MUFON. Will Smith tuvo parte de esta información y otras personas tuvieron otra parte de esta información, se dispersó este trabajo. Yo estoy tratando actualmente de recopilar todo este trabajo sobre Latinoamérica y de CUFOS también, ¿no? En MUFON. CUFOS. Y ahora estoy trabajando como asesor en MUFON. Bueno, podemos contribuir porque nosotros tenemos una organización que se llama Sephora, que nuclea investigadores de todo el país, muchos de ellos de la vieja escuela, que han tenido contacto e interacción con tu padre, entre ellos de una organización FAESE, que son los que trajeron a tu padre a la Argentina. Podemos asignarte, enviarte toda esa documentación para que tengas la historia de tu padre en su paso por Argentina. Eso podemos enviarte para que tengas de archivo. Okay, I'm working with an organization called Sephora that groups together many old-timer researchers from Latin America, from this area. Yeah. And also we are in contact with FAESE, or these people were in contact with FAESE who brought your father here. And so we dijiste que podríamos juntar esfuerzos. Ellos tienen mucha documentación. Oh, they also have all these documents. They also keep all these documents regarding that research. Exacto. Yeah, okay. Del padre que estuvo aquí, Sí. fotos, trabajos en conjunto. Of your Oh. dad that was here, like photographs and all that. Well, I would love to see this information, and I would be happy to work with you any way I can. Yes. Me encantaría trabajar contigo y ver toda esa información. Con Sí, mucho- Yes. de diferentes formas me gustaría trabajar contigo. Bueno, ahí está. Muy bien, pues Lourdes. Paul, si estás aquí es porque te gustan estos temas. Me gustaría saber qué conversaciones tenías a nivel, bueno, pues padre a hijo, con Joseph Allen Hynek sobre los ovnis, y también del archivo que hayas consultado de tu padre, qué es lo que más te ha llamado la atención. We know that you had conversations with your dad. What is the part of the archives that calls your attention the most? Sí. ¿Qué conversaciones tenías? Is what kind of conversations you had with your dad about this subject? Yes, I was always very interested from the time I was a child in UFOs. Some of my earliest memories are UFO ornaments on the Christmas tree. Desde que fui niño, desde niño, me interesó mucho el tema de los ovnis. Inclusive en el árbol de Navidad yo veía estos adornitos ovnis y cosas así en la casa. So for me, UFOs weren't something strange. They were part of the fabric of our conversation as early as I can remember. Ajá. Entonces para mí el tema de los ovnis nunca fue algo extraño, siempre fue parte de los temas de conversación en nosotros, en la familia, desde que tengo uso de memoria. And for my father, he is known as a figure in ufology, but in his own mind, he was an astronomer. And he accepted a part-time job that led down the rabbit hole, or maybe the wormhole of UFOs, but he thought of himself overall as a scientist. Públicamente la gente lo ve a él como un ovniólogo, pero en su mente él era un astrónomo que aceptó un trabajo a tiempo parcial, part-time, lo que le llevó en una vorágine ¿no? hacia el tema del misterio de los ovnis. And it really ignited his imagination because this is one of the most important questions to face mankind. Y
que también encendió su imaginación, porque este es uno de los temas más importantes que encara la humanidad. So I had many discussions with him about different cases, and we had Travis Walton for dinner, Father Gill. I'm now good friends with Calvin Parker, who I spoke with as a child. Entonces sí, yo tuve muchas conversaciones con él, con mi padre, como el caso de Travis Walton, el padre Gill, y Calvin Parker de Pascagoula. y el caso de Calvin Parker de Pascagoula, Mississippi. And so we would talk about the strength of individual cases. Entonces hablamos, por ejemplo, de cuán creíble es la fuerza, la contundencia de ciertos casos individuales. And he would discuss with me what he felt would constitute a strong case. Y él opinaba, él compartía conmigo qué cosa significaba un caso fuerte, un caso... Whether it was physical evidence, the reliability of the witness, corroboration, consistency over time, etc. Que tenía elementos como consistencia en el tiempo, la credibilidad del testigo, evidencia física, etc. So that was some of the micro aspects, but from a macro point of view of the phenomena, we had a lot of discussions about where they might be from and how we could, well, open-ended discussions about where research might lead and when he might find a definitive answer, which is what he was looking for. Eso es desde el punto de vista micro, pero desde el punto de vista macro, nosotros también conversábamos sobre de dónde podrían venir estos ovnis, a dónde podría llevar esta investigación. And so there was, his efforts were somewhat bifurcated between collecting new information or accessing existing information that the government and different governments already had. Parte de su trabajo estaba bifurcado entre estudiar información ya dada y buscar información nueva. Regarding the government? Information that was new, or existing information that the government already had, but just getting access to that. Sí. Bueno, investigar con información que ya el gobierno tenía, acceso a la información que el gobierno ya tenía, o buscar información nueva. Entonces su investigación era bifurcada en esos dos aspectos. Okay. ¿Andrea? Sí, que ahora recordé que hubo una parte que tuvo mucho entusiasmo de investigar, que fue el proyecto Hesdalen. ¿Tienes presente las incursiones o los viajes de tu padre a Noruega para estudiar las luces anómalos que tenían monitoreo científico? One of the cases that I'm aware your father researched was the Hesdalen project. Are you aware of any of that research of scientific monitoring? This time I can answer yes and no. Esta vez puedo responder sí y no. Yes, I know about the Hesdalen case, but I'm afraid I have no insight to share with you beyond which I'm sure you already know. Okay. Sí, conozco sobre esta investigación Hesdalen, pero no puedo compartir más de lo que probablemente ya tú sabes. I know my father went there and was impressed. Pero sé que mi padre fue ahí y que estaba impresionado. Muy bien, ¿qué debemos de pensar ya directamente por Paul Hynek acerca de las abducciones? ¿Qué tanto podríamos considerar que son auténticas? ¿Nos están diciendo la verdad o puede ser interpretado como una manipulación, quizá de algún país, de alguna agencia o quizá de estas entidades ajenas a la Tierra? How authentic do you think that abductions are? Are they telling us the truth, or are they the product of a manipulation of a secret agency or a government, perhaps? If I knew that they were the manipulation of a secret government agency, then that government agency would not be so secret. Si yo supiera que son el producto de la manipulación de una agencia gubernamental secreta, entonces esa agencia gubernamental secreta no sería tan secreta. But I will answer in the spirit that my father would answer this type of question. Pero responderé en el espíritu como mi padre habría respondido esta pregunta. People would ask him, let's say,
is Travis Walton telling the truth about his experience? La gente le preguntaba, por ejemplo, ¿está Travis Walton diciendo la verdad sobre su experiencia? And with all due respect to Travis Walton or Calvin Parker or Betty and Barney Hill, my father would say, I have no idea. Y con todo respeto a las personas como Travis Walton, Betty Hill y Calvin Parker, yo les diría, no tengo idea, Because I was not there. porque yo no estuve ahí. But with many of these cases, my father would say, I believe that they believe they had an experience. Pero con casos como estos, mi padre diría, yo creo que ellos creen que tuvieron esa experiencia realmente. And that's as far as a scientist could comfortably go. Y eso es tan lejos en cuanto a una opinión personal que como un científico puede llegar. Muy bien. ¿Nos están visitando ya? ¿Están entre nosotros? ¿Seres extraterrestres? Are you asking if I am one? Sí, sí. Yes, they are with us because I am one. Well, because I think people refer to my father as the father of ufology. He is my father, so that makes me an alien. Me estás preguntando si yo soy un extraterrestre, porque como hablan de mi padre como el padre de la ufología, entonces eso significaría que yo también sería un extraterrestre, Exacto. Porque es mi padre. porque es mi padre. Así es. Pero en este caso, directamente Paul Hynek, ¿qué piensa? ¿Que estamos siendo visitados? But what does Paul Hynek think about this? Are we actually being visited? I don't know. I will hearken back to our earlier discussion that visit is a word that almost suggests they're coming from some other place. Regresaré a nuestra discusión anterior. La palabra visita infiere, pensar de que vienen de otro lugar. So I don't know. I mean, there is overwhelming evidence that this is a legitimate phenomenon. Así que no lo sé, pero sí hay muchísima información, extrema nivel de información, de evidencia de que es un fenómeno legítimo. So, like my father, and I'm sorry to say again, but this is a question I cannot answer. Como mi padre, lo siento mucho, pero es una pregunta que no puedo responder. There is increasing evidence that the government and governments have information that they want to disclose, such as what's happening with the Navy, and that has become very convincing for me. Hay bastante evidencia que los gobiernos tienen información convincente que quieren revelar. ¿Y eso es suficiente para mí? No suficiente, No es suficiente. interesante. Eso es interesante para mí, sí, perdón. But, on the other hand, big secrets are hard to keep. And if our government had discovered the propulsion system of a UFO in 1945, I think aviation would have changed considerably. Por otro lado, los grandes secretos son muy difíciles de guardar. Y si el gobierno hubiera descubierto los secretos de la propulsión de un ovni, digamos en 1945, eso hubiera sido muy difícil de mantener en secreto. I also believe in the singularity, which is the idea that artificial intelligence will become self-aware and recursively self-improving. También creo en el concepto de la singularidad, que significa que la inteligencia artificial se volverá consciente de sí misma de forma recursiva y mejorarse a sí misma. And if any civilization, whether in another dimension or on another planet, has the means to come here, they would have, I believe, already achieved their own singularity. Y creo que si otra civilización puede venir acá físicamente o de otra dimensión, ya habrían seguramente logrado llegar a esta singularidad. And if they have achieved their own singularity, they have capabilities beyond our wildest imagination. Y si han logrado esta singularidad, tendrían capacidades más allá de nuestra imaginación más desbocada. Which is also consistent with some of the stranger aspects of UFO reports. Lo cual es consistente con los aspectos más extraños de los reportes OVNI. So I feel like we are in
the largest cave in the world with the dimmest flashlight. Así que siento que estamos como si estuviéramos dentro de la cueva más grande del mundo, con la lucecita más chiquita. Okay. ¿Por qué tanto interés en el tema de los ovnis, no actual, sino a lo largo de la historia, partiendo de todo el trabajo que hizo tu papá y que siempre la mayoría del mundo estaba muy al pendiente de lo que él estaba, tanto personas que creían en el tema como gente que eran completamente ajenas? Why do you think there's so much interest in the history of UFOs and the UFO phenomenon, starting from your father's, related to your father's work, both from people that believe in this and those that don't? I believe there are three main questions that humanity has faced. What is the meaning of life? Creo que hay tres preguntas más importantes que la humanidad está encarando. Una, ¿cuál es el significado de la vida? Is there life after death? ¿Existe vida después de la muerte? And is there life elsewhere? ¿Existe vida en otro lugar? So my father led the charge to find the answer to the third question. Y mi padre lideró el ataque frontal para responder a la tercera pregunta. And because he was a scientist, I believe he helped people feel that they could talk about this subject in public. Ya que él era un científico, ayudó a las personas a sentirse más libres de poder hablar sobre este tema más And abiertamente. this phenomena is universal. It happens in every country to every kind of person. Y este fenómeno es universal y le ocurre a todas las personas en todos los países a diferentes tipos de personas, a todo tipo de personas en todos los países del mundo. And it is not going away. Y no se está yendo. So because it is such an important question, because it apparently has touched the lives of so many people, that is what makes it so fascinating. Ya que es un tema tan importante que ha tocado las vidas de tantas personas, lo hace fascinante. In fact, it is such a fascinating topic that I think someone should do a daily YouTube video about it. Es tan fascinante que creo que la gente debería hacer un video de YouTube diariamente sobre este tema. Okay. Muy bien, pues para ir cerrando ya, Andrea, por último. Bueno, en principio encantada de conocerte. Gracias. Igualmente. Me has dado respuestas sencillas a preguntas grandes que teníamos durante muchos años, por lo cual también te agradezco eso. Y bueno, y ofrecerte, como te decía, la posibilidad de que puedas nutrir tu archivo personal de tu padre, de su travesía por Argentina, de sus investigaciones y conferencias, que también es una forma de intercambiar y devolvernos parte de él en su etapa en la Argentina, ¿no? Así que muchas gracias. It's been a great pleasure to meet you, and I hope we can reciprocate also from what your father gave us, also by helping you increase your archive of what your father did here. It's a way to give back also to you and your Con father. mucho gusto. Gracias. Perfecto. Lourdes, ¿alguna pregunta por último? Simplemente, Paul, agradecerte tu sabiduría, tu sencillez, lo humilde y buena persona que eres, de verdad, a pesar de toda tu vasta cultura y de los niveles que te mueves. Gracias de corazón por esta entrevista, es todo un honor, y gracias por ese padre maravilloso que tuviste. Gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, y por último, Paul, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones que piensan que ahora a través de las redes sociales están descubriendo el hilo negro de la investigación OVNI y que no toman de base lo que se hizo en décadas pasadas, como con un personaje tan destacado de la investigación como fue Joseph Dahlen Hynek? So, Paul, in order to end, what do you think would be the message for generations, current generations, future generations regarding all this thread of connections that your father discovered? What would be your message for these generations? Okay, I would say that we adults have messed up this world. Me gustaría decir que nosotros los adultos hemos malogrado este mundo. So my hope is that future generations can help find answers in other worlds
whether they are other planets or other dimensions. Mi esperanza es que las futuras generaciones puedan encontrar respuestas en otros mundos, en other worlds, Or other dimensions. o en otras dimensiones. Perfecto. Muy bien. Paul, muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya nosotros ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. No, un placer, Johanna, la verdad que un lujo que nos dimos y un gran gusto conocerte, Paul, y compartir la parte Igualmente. con Giorgio. Exactamente, Giorgio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también por esta oportunidad. Es un gran honor. Es como estar en contacto con Alan Hynek Sí. a través de las generaciones. Exacto. Y me ha hecho sudar bastante.